Hola muchacha, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Acá en los gráficos está muy bien. Nada más hay que tener algunos cuidaditos a la hora de pasarlos. Que aquí donde diga figura número 2, aquí abajo que quede como esta. Que diga figura 1 y el título tiene que quedar así en negrita. Que el título no quede aquí en la figura. Quitamos este título de la figura y lo pasamos acá abajo. Eso en todos. Luego las tildes, porque como en las figuras no se tilda, ¿verdad? No lo identifica. Tecnológicas, aquí en la lo y la mayúscula. Utilización, métodos. Entonces para que vean todos esos detallitos. Eso en todas las figuras, ¿verdad? Entonces para que lo tomen en cuenta. Luego, todas estas figuras y todas las preguntas y los cuadros y los que le faltan, hay que agruparlos. Ya les digo cómo, se me olvidó esta primera parte. Hacemos como la introducción que llamo yo. Yo copié esta imagen del instrumento que ustedes tienen ahí. Esto lo podemos colocar acá, presentando el capítulo de análisis. A continuación se presentan los datos obtenidos de... Ustedes escriben cuáles fueron los instrumentos que utilizaron. Bueno, de las entrevistas aplicadas a fulanito, qué sé yo, al profesorado, al estudiantado, y ponen de dónde. Y además colocan si hay más, qué sé yo, si hay si no hay, si hay entrevistas, si hay cuestionarios, todos los instrumentos ustedes lo anotan en este primer párrafo. En el segundo párrafo ya ustedes empiezan a describir esto de aquí. En los talleres o en este proyecto participaron tanta cantidad de de personas, de los cuales tantos eran hombres, tantos eran mujeres. Todos andan en un rango de edad que va desde los hasta los con un grado académico, y ahí ustedes van describiendo la especialidad, años de servicio. Verás cómo hacer los párrafos introductorios. Puede hacer unos dos más para que no quede tan largo el párrafo. Luego, usted dice, cuando termina esto en el párrafo, el análisis de los datos se realizará por las siguientes categorías. Por las siguientes categorías. Y escribe. Aquí, como ustedes son las expertas en el tema que están desarrollando, hay que colocar categoría 1 y ponemos aquí la categoría. Luego quitamos categoría 1 porque eso es solo para guiarnos nosotros. No tiene que aparecer ahí la palabra categoría 1. Entonces, yo me encontré que ustedes van a identificar las estrategias de aprendizaje que utilizan en la escuela Tomás Guardia Gutiérrez. Entonces, en título, si son más escuelas, si son dos, ustedes lo colocan. Estrategias de aprendizaje empleadas por las personas docentes en los centros educativos, tal. Que quede así en mayúscula y que sea un título. Esa va a ser la categoría 1, por eso esto no lo he quitado. Luego, cuando ustedes ya tienen definida esa categoría 1, la quitan. Quitan esta parte de aquí y esto, que solo quede este título. En la categoría 2, me pareció que es uso de la tecnología en el desarrollo de... Entonces ustedes pueden colocar. La idea es que ustedes hagan 3 temas. De todos los instrumentos y lo que ustedes aplicaron, seleccionen 3 grandes temas, pero que tengan información que ustedes hayan recabado. Es que los objetivos anteriores no logré visualizarla, pero sí es importante hacerlo acá, porque eso es al final lo que se evalúa si se cumplió o no se cumplió con los objetivos que se plantearon. Entonces, bueno, cuando ustedes ya tienen eso, imaginémonos que ya ustedes definieron y que este no es. Voy a dejarlo por aquí arriba para que no nos estorbe. Y este es el que ustedes van primero a decir cómo son las estrategias de aprendizaje. Cuando ustedes tienen definidas las 3 categorías, se van a venir a los instrumentos que ustedes hicieron y van a empezar a pasar cada una de las figuras a la categoría que corresponda. Cada categoría tiene que tener, ¿verdad?, un balance. No puede haber una de la categoría 1, 5 de la otra y 8 de la otra. Tiene que tener un balance. Entonces, esta que dice
figura 1, tiempo que el estudiantado practica inglés. Esta figura ustedes la copian, se vienen acá y dicen, bueno, es uso de la tecnología o estrategias empleadas en los centros educativos. Si ustedes creen, dice, tiempo que el estudiantado practica inglés. Esa es una opinión, digamos, si no logran ubicarla, entonces ustedes la dejan donde estaba y al final la ubican donde ustedes crean correspondiente. O si hay alguna otra emergente, van a la figura 2. Yo no la ubico porque no sé cómo lo tienen visualizado ustedes. Construcción de nuevos conocimientos, acceso a herramientas tecnológicas. Todo esto es como más de, digamos, de opinión. Entonces hay que ver dónde bien se va a utilizar. Utilización de medios de evaluación. Si esta parte, toda esta parte puede que vaya aquí en la primera. Estrategias de aprendizaje. Pero depende de cómo ustedes le den el enfoque. Voy a llevarme unas 2 para cada lado para explicarles lo del análisis. Voy a llevarme esta y esta. Cuando aquí dice enseñanza y aprendizaje. En todo, bueno, aquí luego cambiamos el título. Siempre, por favor, hablen en todo el documento solo de aprendizaje, no de enseñanza y aprendizaje, porque se está tratando de eliminar, digamos, esa concepción. Entonces, voy a hallarme estas 2 para ahí. Voy a buscar otra. Aquí es que dice inconveniente que presenta el estudiantado a la hora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Coloquen dificultades que presenta el estudiantado en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Este es de contenidos, transformación. Esto nos puede servir allá, pero ahorita lo vemos. Para hallarme una para la parte tecnológica. Esta. Este es de la parte tecnológica. Igual, ustedes lo que hacen es lo eliminan de aquí para que no se confundan. Yo no lo elimino porque no lo necesitaría. Aquí se me hizo aquí. Voy a poner ese uso de tecnología aquí. Luego dice opinión del profesorado sobre el conocimiento de estrategias educativas. Este de estrategias. Este es de estrategias. Este va en el primero. Entonces yo lo voy a colocar en el primero este. Voy a quitar esta. Y voy a colocar esta aquí. Y ahí ustedes van dividiendo cada una de todas estas. Cada una de estas la va dividiendo en cada categoría que ustedes anotan. Ahora, cuando ustedes tienen distribuido, ustedes dicen, bueno, la categoría 3 está bien, hay unas 5, aquí hay unas 3 y aquí hay unas 4. ¿Verdad? Que quede como equitativo. Cuando ustedes tienen eso, entonces, aquí, vamos a ver. Entonces, ustedes aquí empezamos ahora sí con el análisis. El análisis se compone de varios elementos. De lo que ustedes hicieron en el taller, de
lo que ustedes realizaron en búsqueda bibliográfica. Es como para hacer una triangulación. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que pasó en el taller, muy importante. Lo que dijeron las entrevistas o los instrumentos. Lo que dicen los autores. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a comenzar a redactar. Como esta categoría habla de estrategias de aprendizaje, ustedes tienen que hablar sobre estrategias de aprendizaje. Ustedes pueden comenzar. Recuerden que no se puede realizar afirmaciones. Entonces, pueden hablar un poco del taller que ustedes aplicaron sobre estrategias de aprendizaje, como para saber qué son las estrategias de aprendizaje. Entonces, hablan, voy a ponerlo aquí porque como no tengo idea, hablan del taller, ¿verdad? De las actividades. ¿Ustedes cómo comienzan? Bueno, ustedes dicen que durante el taller tal se llevó a cabo la actividad tal que consistió en esto, esto y esto. Pero no solo que quede como descriptiva, que describa la actividad, porque eso ya está en el cuadro, sino que usted diga qué pasó en esa actividad. Por ejemplo, si Pedro dijo algo, si Juan dijo algo, que quede ahí. Y ya cuando ustedes tienen esta parte, ¿verdad? Que hablan del taller, que hace una descripción del taller, pero detallada, pero no muy extensa. Que no, por ejemplo, que digan, el taller se hizo en el cuarto tal o en el aula tal y se hizo tal actividad que era mover las sillas. No, sino que durante eso, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de las estrategias didácticas? Bueno, cuando hablan un poco de las actividades, inmediatamente van a buscar una cita que hable sobre estrategia de aprendizaje. ¿Qué es la estrategia de aprendizaje? ¿Por qué es importante la estrategia de aprendizaje dentro del taller? Eso es para conceptualizar Cuando ustedes ya tienen la cita, ¿verdad? Eso va a quedar en varios párrafos. Ya usted entonces hace como ese amarre. Cuando usted tiene ya la cita, usted va a buscar una figura que pueda seguir. Aquí, por ejemplo, dice que ocasionalmente hay un clima positivo para el aprendizaje. Entonces, usted antes de llegar a la figura, usted la anuncia. Y usted dice, bueno, depende de cómo usted venga con el hilo conductor, así va a amarrar esta figura. Y va a decir tal como se muestra en la siguiente figura, la cual indica la opinión de, no sé, ¿verdad? El estudiantado, qué sé yo. Aquí ustedes son las que saben sobre el manejo de esta información sobre el clima positivo para el aprendizaje. Ok, ya ustedes la citaron, la cita. Ya esto aquí abajo, ¿verdad? Entonces aquí ya ustedes van a hablar sobre la importancia de un buen clima para el aprendizaje. Igual, ustedes hablan del taller. Recuerden que es muy importante que ustedes hablen del taller, de las actividades, cómo lo hicieron, si se creó un clima agradable, por qué se creó ese clima agradable, qué hicieron, qué vieron. Es muy importante que quede evidenciado, que ustedes digan, se denotó tal y tal cosa, lo que permitió tal y tal cosa. Eso es muy importante que ustedes lo coloquen ahí. Cuando ustedes ya lo tienen, colocan una cita. Y es muy importante que si, por ejemplo, Pedro, imaginémonos que está en este clima para el aprendizaje y ustedes vienen explicando y con una cita, inmediatamente ustedes anotaron o tienen la información de alguien
Entonces usted dice tal como lo indicó el participante, qué sé yo, si era Juana y ustedes le pusieron a Juana J, entonces el participante J, y entre comillas, ustedes anotan textual lo que esa persona dijo. Por ejemplo, imaginémonos que dijo eso. Se siente bonito compartir con los compañeros. Ese tipo de comentarios, ustedes, buenos o malos, no importa, todos hay que escribirlos, todos los participantes, entre comillas. Entonces ustedes venían hablando del taller y que se realizó esta actividad y tal otra. Y ustedes dicen ahí mismo cuando escriben el taller, tal como lo indicó el participante J. Se siente bonito compartir con los compañeros. Es claro evidenciar que el taller proporcionó esto, esto y esto, lo que produjo un ambiente agradable o positivo para el aprendizaje por esto, esto y esto. Lo que refuerza lo que dice fulanito de tal cuando indica tal y tal cosa. Ve que quede bien descriptivo. Entonces tenemos todas las partes. La descripción. Bueno, aquí puede ser. Luego ustedes describen el gráfico, ¿verdad? Porcentaje tal y tal. Ustedes indican tal como se observa en el gráfico, en la figura anterior, no el gráfico, en la figura anterior, el 75% y van describiendo. Que tenga esa parte descriptiva, analítica y se refuerza con cita. Luego, ustedes inmediatamente traten de hilar todo, que no quede como esta información y se cortó y ahora van a analizar esta, sino que ustedes aquí, imaginémonos que ustedes venían con el hilo conductor, la cita, y luego dice, además es claro, o era necesario, no sé, en verdad, es necesario, o fue necesario saber o indagar cuál es el conocimiento, y ustedes lo van escribiendo, que tenía o que tiene el profesorado sobre estrategias educativas, para lo cual se presenta la siguiente figura. Y se presenta la figura. Luego ustedes la describen aquí. Esto es lo que necesitamos. Es importante que esté ahí el cuadro. Bueno, aquí luego va la nota. Tal como se aprecia en la figura. Tal como se aprecia en la figura. El profesorado. Y ustedes analizan. Como ya ustedes tienen que tener que es una estrategia educativa, un autor que lo diga, entonces tal como se aprecia en la figura, el profesorado o las personas docentes, interacción, usted analiza lo que dice la cita con esto y usted va a decir, tal como se observa el profesorado tiene un manejo del concepto de estrategia educativa, estrategia educativa, o tiene un amplio manejo, en el concepto de estrategia educativa, debido a que al consultarles ellos expresan frases como aula invertida, interacción verbal, qué sé yo, ustedes van diciendo según el autor que tienen, o puede ser que solo algunos conceptos o otros no, se quede bien ahí. Sin embargo, aquí es donde viene el análisis de ustedes, aquí está como la interpretación. Sin embargo, cuando se realiza el taller tal,
en la dinámica tal tuvieron que realizar tal y tal cosa. En ella se pudo observar esto, esto y esto, esto y esto y esto, lo que no concuerda con lo expresado con el autor, o lo que sí concuerda o concuerda parcialmente por esto, esto y esto. Y aquí es donde ustedes toman estas de aquí. Ah, bueno, ustedes tienen aquí ya la nomenclatura que van a usar. Todas hay que utilizarlas en este análisis de datos. Por otra parte, llama la atención que, y aquí es donde ustedes ven la opinión. Bueno, aquí ustedes sí tienen que analizar todas y ver cómo van incluyendo cada comentario dentro del texto. Entonces, por otra parte, llama la atención que el informante, bueno, que BD1, llama la atención que BD1 manifiesta esto, esto y esto, ¿verdad? Entre comillas, concordando con XXX, ¿verdad? Con la otra persona. Y esto da pie a, y van explicando, que quede claro, ¿verdad? Que ustedes van haciendo la descripción de la figura, del gráfico, describen el taller y la estrategia que utilizaron. Importantísimo usar todos. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo utilizan, van a decir, bueno, entonces la investigación está intencionada, porque solo escogió este y este. ¿Qué pasó con los demás? Por eso mismo. Luego, ¿verdad? Ustedes van haciendo todo así, pero que tenga un hilo conductor. Por eso tienen que ordenarlas bien. Que no se vea como cortado. Luego, vamos, imaginémonos que la otra es uso de tecnología. Y ustedes completan ahí la categoría. Esta dice opinión sobre las herramientas tecnológicas. Bueno, ustedes hablan aquí un poco, antes de introducir la figura, sobre las TAC, que son las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Y ustedes hablan un poco sobre la importancia de la tecnología en el proceso de aprendizaje. Entonces ustedes hablan un poco en el proceso de aprendizaje. Pueden buscar un autor que diga. Y aquí mismo depende de lo que diga el autor. Ustedes describen un poco el taller o la actividad que ustedes aplicaron. Que quede muy clara, no que quede como descriptiva, sino un poco más analítica. Luego, ustedes dicen, bueno, cuando ustedes ya describen un poco el taller y el autor, ustedes citan la figura. Dicen que ustedes van a ver. Como aquí habla un poco, este que dice sí claro, podemos quitarlo porque dice opinión del profesorado sobre la importancia. Entonces, considera importante. Entonces aquí cambiar por importante, aquí importante. Porque sí o sí claro no nos dice nada. En cambio estos tres sí. Entonces ustedes aquí después interpretan el gráfico tal como se muestra en la figura. Se puede observar comentarios positivos, todos, de las personas participantes, lo que indica que la implementación, que ellos conocen o saben que implementar herramientas tecnológicas dentro del proceso de aprendizaje favorece el mismo. A ello se le aúna, y ustedes ahí empiezan a explicar, se le aúna lo que dice, qué sé yo, esta persona, pero recuerden que tienen que utilizarlo todo, que es divertida. Ah, bueno, esto era lo de arriba, que quedó como cortado. Y van explicando. Bueno, como ya arriba, aquí ustedes
explicado el taller, de qué trataba el taller, qué es importante, qué saben, qué no saben. Ustedes dicen, bueno, en concordancia con el autor tal y con la aplicación del taller, ustedes ven, porque ¿verdad? Toda esta parte es como analítica, se puede rescatar los siguientes beneficios. Y ustedes hablan de los beneficios según la información que tienen. O, bien, puede ser que no haya beneficios, que necesidades. Y ahí ustedes van hablando. Y van ligando una información con otra información.